En un inicio, México demostró ser neutral ante la Segunda Guerra Mundial, pero después de varios sucesos que afectaron al país, México se declaró como beligerante y decidió mostrar su apoyo en la lucha contra los países del eje. Esto trajo como resultado la mejora de la relación que nuestro país tenía con la potencia vecina, es decir, Estados Unidos. Se resolvieron desacuerdos que estaban presentes desde tiempos pasados, a cambio de fuerzas militares, la eliminación de propaganda nazifascista y exportación de materias primas para países aliados. Todo esto benefició con la creación de las fuerzas militares nacionales para la seguridad del país en caso de conflicto, lo mismo de la mejora de relaciones internacionales y la oportunidad de crecer económicamente al exportar productos nacionales sin la intervención de empresas extranjeras gracias a las rivalidades del momento. Asimismo, México logró tener un lugar en los asuntos internacionales, participando en la creación de convenios y organizaciones para el beneficio internacional, como la Organización de las Naciones Unidas. Nuestro Producto Interno Bruto creció un 10%. Se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se incrementó la producción industrial y agrícola, pues México comenzó a producir productos que antes importaba, sumándole la rica variedad de materias primas indispensables para las industrias. Se firmó un acuerdo con Estados Unidos para regular la migración debido a la insuficiencia de personal para mano de obra estadounidense. Por último, la música, el radio y el cine mexicano tuvieron un papel importante en el entretenimiento durante y posterior a esta guerra. El modelo de sustitución de importaciones es un claro ejemplo de las consecuencias económicas que trajo esta guerra a México. Este modelo trata básicamente de que México ahora debía producir todos los productos que antes importaba. Esto impulsó la industrialización de México, pues se dio importancia a la producción nacional. También a partir de esto se crearon parques industriales a lo largo del país, impulsando la producción industrial. A partir de 1940 hubo un periodo de crecimiento económico muy importante en México conocido como el Milagro Mexicano, que consistía en tres etapas. La primera, que se conoció como crecimiento con inflación, el segundo, que es el periodo de desarrollo estabilizador, y el último, la etapa de crisis y agotamiento. En el crecimiento con inflación, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente. Durante el mandato de Ávila Camacho se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico. De 1900 a 1945 el PIB creció a un ritmo de 7.3%. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB alcanzó entre 1947 y 1952 un promedio anual de 5.7%, con un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica y el petróleo, también de la industria manufacturera y de construcción. Después de 1956 a 1970, la economía mexicana gira 180 grados, creciendo hacia adentro vía la sustitución de importaciones. Es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. Finalmente, de 1970 a 1982, fue la etapa de crisis y agotamiento, que comenzó con el gobierno de Luis Echeverría. A finales del periodo de desarrollo estabilizador, el déficit externo rebasó el 4% del PIB, y la inflación mostraba signos de aceleración como consecuencia de la fuerza militar aplicada contra el movimiento estudiantil de 1968. A partir de ese suceso, la economía entró en un periodo de crisis que se prolongó mucho tiempo. La producción bajó drásticamente y la inflación se aceleró en los últimos y conflictivos meses de un gobierno que no pudo cumplir con las promesas iniciales de lograr un desarrollo sostenido y compartido por todos. A partir de esto, en 1976, José López Portillo adoptó medidas de austeridad para estabilizar la economía, con el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Pero cuando se hallaron reservas petroleras, hubo un cambio drástico en la política económica. Las expectativas cambiaron y pasó rápidamente de la depresión a la euforia. En ese momento se consideraba
que se debía administrar la riqueza. Ahora indagaremos sobre los conceptos de globalización y neoliberalismo económico. La globalización es un proceso del cual hemos sido testigos a lo largo de la historia, que consta en la integración mundial en diversos ámbitos, tanto como el social, económico, cultural, tecnológico, etc., promoviendo así la interconexión entre naciones, y que en los últimos años podemos ver de manera más presente debido a los avances de tecnología y su uso para la comunicación constante. En el caso del neoliberalismo económico, debido a que es un cierto derivado del capitalismo, apuesta por un panorama de libertades para el sector privado de la sociedad, minimizando la intervención estatal y apostando por el libre comercio como un factor que será regulador de las tensiones entre clases. Estos son conceptos que ya hemos venido analizando en clase, por lo que realmente ya no tenemos mucho más que explicar. Ahora ya sabes lo necesario sobre los conceptos y puedes continuar con la investigación. Se crearon varios acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de la globalización. De los más importantes, uno fue en 1986, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, donde se incorporó México al Acuerdo General sobre Aranceles y Aduaneros y Comercio, el GATT, donde se comprometió en el principio a no imponer tarifas superiores al 50%. Sin embargo, esta práctica, el arancel máximo estuvo por debajo de esa magnitud. En el Tratado de Libre Comercio, el TLC-AN, firmado en 1993, fue durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre las zonas que firmaron el tratado, que son Estados Unidos y Canadá, para establecer procesos efectivos para poder fomentar la producción nacional en su exportación e importación. El Tratado de OCDE fue firmado en 1994, también en el gobierno de Gortari, donde existe un foro único con gobierno de 30 economías democráticas que trabajan para enfrentar los desafíos económicos y sociales, así como aprovechar las oportunidades de la globalización. ¿Para ti qué es la globalización? La globalización es la manera de unificar a nivel mundial la cultura, el comercio, la tecnología, la ciencia, poderla adaptar a todos los niveles de vida y a todos los países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues de varias formas, principalmente en lo económico. La oportunidad que da la globalización comercial pues nos permite un mayor desarrollo, y el desarrollo pues obviamente beneficia en todos los sentidos, en todos los factores. Y yo creo que el impacto más importante es el económico a nivel social y económico. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, los positivos son esos, ¿no? Que tenemos la oportunidad de tener una apertura, podemos conocer productos nuevos, podemos tener tecnología más avanzada. Los negativos, pues, podrían ser que se ha perdido mucho la fluidez del producto nacional, de toda la artesanía, de toda la mano de obra nacional, de todo lo que originalmente se podía consumir en nuestro país. La globalización lo que ha hecho es que todos esos productos se desplacen y consumamos más lo internacional, dejando al lado nuestros productores, las pequeñas industrias, los pequeños comercios que tenemos en nuestro país. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Pues el desarrollo, sobre todo en tecnología, en cultura, la apertura de conocer nuevas ideas, nuevos estilos de vida,
plataformas para el desarrollo sobre todo de nuestros trabajos, ¿no? Es en lo que yo creo que hemos tenido mayor beneficio. ¿Ha mejorado tu economía? Sí, yo creo que sí. Finalmente, el que puedas conseguir productos que de alguna manera pudieran resultar de mejor calidad a precios más económicos, de alguna manera proyectan la economía tanto individual como nacional. ¿Te ha impuesto nuevos retos? Sí, por supuesto, porque precisamente toda esa tecnología que llega a nosotros nos obliga a mantenernos informados, nos obliga a estar en tendencia, nos obliga a estar actualizados para poder conocerlos, para poder desarrollarlos e implementarlos en nuestra vida cotidiana. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? Desafortunadamente yo creo que no. Yo creo que la globalización ha beneficiado muchísimo al país, sí. Sin embargo, creo que alcanza alcanza de nivel medio bajo hacia arriba. Y porque finalmente el país sigue totalmente polarizado. Evidentemente la globalización a quien más ha ayudado es a la gente poderosa que tiene la posibilidad de implementar toda la tecnología que llega de otros países. Sin embargo, la pobreza extrema sigue siendo la misma. Nosotros tenemos, aproximadamente 30 años con un tratado de libre comercio, y si bien nos ha beneficiado y nos ha ayudado en cuanto a desarrollo, yo siento que desafortunadamente a la pobreza extrema no le ha llegado. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo voy a entrevistar. ¿Me repite su nombre? Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto. Es una entrevista acerca sobre la globalización, más o menos. ¿Qué es para usted la globalización? Es una etapa en la cual todo el mundo está conectado, tanto a nivel comunicación, comercialmente e inclusive culturalmente. Gracias. Sí, ¿cómo se reflejan estos efectos en el país? ¿En México? Sí. Tenemos acceso a muchos productos, servicios o culturas de una manera más cercana, y también las cosas que el país produce están accesibles para otras culturas y otros países. Uh-huh. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído? A nivel positivo es el que podemos tener acceso a mucha información y productos que anteriormente eran más difíciles. Uh-huh. En la antigüedad eso era impensable, eran cosas que no existían hasta que llegaban los barcos. Sí. Y enriquece a las demás culturas. Uh-huh. En contra es que cuando algo le afecta a alguna otra parte de la economía, en otra parte del mundo también afecta, hay una cadena, entonces también afecta a este país. Si China o Europa o alguien más tiene algún problema, también va a terminar afectando a nosotros. Claro, sí, es correcto. ¿Qué ha representado para usted la globalización y cómo ha mejorado su economía? Bueno, ha representado la oportunidad de poder aprender de otras partes y también compartir lo que yo conozco hacia otros países. Claro. ¿Le ha representado un nuevo reto? Sí, un nuevo reto por emprender una cultura de aprendizaje continuo. Uh-huh. Y inclusive hasta del mismo idioma, ¿no? De seguirlo practicando. Sí, claro. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de la pobreza extrema? ¿Y por qué? No lo sé de la pobreza extrema porque depende ya del contexto local de cada país. Específicamente aquí en México. Aquí en México yo pienso que parcialmente sí, porque hay algunos mecanismos de medicinas o servicios que la globalización ayudan a que las demás personas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aún aunque haya gente muy, muy pobre, ya tienen accesos a servicios. Es más, hay personas que son demasiado pobres que tienen un celular
Sí. Y a través de ese celular pueden hacer acceso a información o comunicación que antes no tenían. Claro. Pero resolverlo totalmente no, porque dependen varios elementos. Sí, bueno, pues bueno, agradezco mucho su tiempo y espero que lo vuelva a ver. Claro que sí, con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, ¿puedo hacer unas preguntas? Sí, ¿Me puede decir su nombre? Carlos Cervantes. Ok, estas preguntas son sobre la globalización. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización es lo que se vive actualmente y no es más que un sistema donde tienes acceso a todo. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? En nuestro país, bueno, pues desafortunadamente y afortunadamente tiene cosas positivas y negativas. Positivas porque tenemos acceso a toda, tanto información como artículos, como recursos que se pueden dar en cualquier parte del planeta. Negativas que desafortunadamente no todos tienen acceso a, entonces se convierte en algo que polariza a las sociedades. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Bueno, la economía es constantemente cambia debido a la globalización, entonces tienes tú como persona productiva estarte adaptando y estar constantemente preparándote para tener los recursos intelectuales para poder estar a la par de la globalización. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, en nuestro país no ha ayudado la globalización a resolver los problemas de pobreza. De hecho, a ningún país tercermundista le va a ayudar. Al contrario, polariza más la sociedad y desafortunadamente la gente que carece de recursos cada vez se va a convertir en más pobre. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Como conclusión, podemos decir que la globalización trajo tanto ventajas como aspectos negativos. Por un lado fue positivo, y es positivo porque nos llevó a un progreso económico muy importante con la industrialización. También nos ha permitido tener un avance tecnológico bastante extenso que nos permite tener un panorama completo sobre lo que se vivía y se vive en el mundo actualmente. Nos permite estar actualizados sobre información de distintas áreas, ya sean ciencias, políticas, salud, economía. Nos permite estar en contacto con otros países y nos ayuda a mejorar las relaciones tanto económicas como políticas y sociales con los diferentes países del mundo. Aunque también trajo aspectos negativos, puesto que dejó rezagada a la mayoría de la población y de cierto modo hasta propició que se dejaran de consumir los productos nacionales, puesto que se intercambiaron las diversas culturas y no es mentira decir que hay culturas que predominan más que otras. Un ejemplo sería de que ahora la mayoría en México ya no celebra tanto Día de Muertos como tradicionalmente se hacía. Ahora celebran más Halloween, el Día de Brujas, el disfrazarse y salir a pedir dulces, lo que a su vez también afectó a la economía interna y marcó más la pauta en todos los sentidos entre las personas con acceso al mundo globalizado y las que no, puesto que se ve bastante clara la diferencia entre las personas que tienen las oportunidades de conseguir este acceso a informaciones internacionales, a relaciones internacionales, y las que no tienen los recursos necesarios o los materiales y herramientas necesarias para poder vivir en este mundo globalizado. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, la migración que ocurrió cuando la gente migraba de los campos hacia las ciudades, porque pues con eso mismo de la industrialización se dio más importancia a las empresas, a las relaciones laborales que tenían que ver con la industria, con empresas, y se dejó a un lado todo lo que era del campo.